La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí, como de costumbre, bien contenta de poder estar con ustedes, transmitirle el programa y traer refrigerio a sus almas, sobre todo en un tiempo como este, que se celebra la Semana Mayor y donde mucha gente se decide a congregarse, y aunque en sus casas mantienen su fe y muchas veces su fidelidad, pero qué lindo cuando volvemos al templo, a la casa del Señor, y retomamos ese hábito y ese mandato del Señor de que es bueno estar en su casa, inquirir en su templo. Y bueno, el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo sé que el Señor va a alegrar tu corazón si en esta semana tú aprovechas y buscas el rostro de Dios y recalientas ese asiento que abandonaste quizás hace un tiempo, o sencillamente nunca ibas a la iglesia y te decides a probar, a visitar. Te vas a llevar una sorpresa maravillosa, porque Dios está de forma especial buscando a los suyos, llamando, tocando, queriendo perdonar, queriendo restaurar, queriendo hacer nuevas todas las cosas y devolvernos la esperanza, porque ante tanta amenaza y tanto ataque estamos como atribulados, desesperanzados. No, el Señor quiere que abramos los ojos, nos levantemos, cobremos ánimo y creamos que Él es nuestro Dios, que Él nos guarda y que Él en su momento nos va a trasladar a su presencia. Pero esta es una gran época para, más que coger unas vacaciones, llevar el espíritu a edificarse, a renovarse, a empezar otra vez, aleluya, y adorar a ese Dios que ha sido tan bueno con nosotros y que nos ha traído hasta aquí, aleluya. Hoy, como de costumbre, tenemos una invitada especial y en este caso está con nosotros la hermana Noemí Bermúdez Reyes. Ella es miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Sabana de Comerío, Puerto Rico, que pastorea el pastor Santos Serrano. Y es un hombre de Dios extraordinario, lleno del Espíritu Santo. Nosotros fuimos allí hace un mes atrás a predicar, wow, y nos gozamos mi esposo y yo, porque ciertamente el Espíritu de Dios está en ese lugar y ese hombre está lleno, aleluya, y ministra bien preciosamente en medio de esa casa, aleluya. Y allí conocí a la hermana Noemí y ella me cantó un himno y dije: no, tiene que venir al programa y testificar todo eso que me ha dicho y cantar un himno, porque definitivamente es edificante ver cómo la gente, desde bien temprano en su vida hasta que Dios diga y nos llama a su presencia, tienen ese don y ese talento, esa capacidad de alabar y bendecir el nombre del Señor y de escribir himnos, que es algo que pues son por inspiración divina. Así que vamos a conocerla para que ella nos salude y después nos cuente su testimonio. Noemí, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Amén, pastora, muchas gracias. Me alegro mucho que hayas bajado de allá de la montaña y estés aquí, y quiero que le cuentes al público, como me contaste a mí, en qué tipo de hogar tú te criaste y cómo llegas al Señor, cómo conoces al Señor y coges este ministerio. Bueno, pastora, yo me crié en un hogar cristiano. Íbamos a iglesias y cantábamos. Mi hermano que tocaba el cuatro y yo visitamos muchas iglesias, diferentes iglesias. Entonces, luego yo me casé. No, pero se cría en un hogar cristiano porque sus padres iban a la iglesia. Sí, exacto. ¿Y nacen cuántos hijos? Éramos 10. 10. Pero de este matrimonio de mi papá éramos 3. 3. Y entonces tu papá los crió en la iglesia. Nos crió en la iglesia. Exacto, pero que entonces... Pero de niña. Exacto, desde niña. Pero que entonces uno a veces, pues, como que se medio desvía y comete errores. Pero de niña pasó un milagro que yo quiero que lo comparta. Sí. ¿Qué pasó? Cuando niña iba a morir. Ajá. Mi padre oraba y me decía: Señor, déjamela porque está buena para cantar. Me dio una enfermedad, pastora, que no se sabía lo que era. Pero ya estaba seca, muriendo. Yo estaba completamente seca, yo no comía, yo vomitaba todo lo que me comía y eso era yo parecía un palillo. Wow. Pero
Mi papá era un hombre de fe y mi papá decía, Señor, déjamela porque está buena para cantar. ¿Él también cantaba? Mi papá, Ajá. no. Solo los hijos cantaban y No, tocaban. exactamente. Las dos nenas guitarra y el varón el Exacto. cuatro. ¿Y él los enseñó? No, nosotros aprendimos así. ¿Solos? Sí, por el don de Dios. Ajá. Por el don de Dios. No cogimos clase de música ninguno. Wow. No. Y entonces, pues de ahí seguimos cantando. Pero entonces cuando te enfermas, que te secas ya moribunda, exacto, ¿cómo pues el Señor entonces te sanó? ahí vino el pastor Manuel Luis del Salto de la Iglesia Discípulos de Cristo, Ajá. vino en casa de mi tía que vivía en el barrio Salto en la Cajetera y entonces me llevaron allí y me acostaron en una cama. Bueno, yo parecía un cadáver, a mí lo que me faltaba era dejar de respirar. Wow. Y entonces viene ese pastor y ora por mí, clama al Señor. Pastora, inmediatamente yo me levanté, Wow. porque el Señor me levantó, pero de una manera especial. Entonces, de ahí en adelante, yo seguí cantando, porque fue el don que el Señor me dio. Pero verdaderamente, como a los 14 o 15 años, pues ahí fue que seguí de lleno en el Señor, porque a veces uno, pues, comete errores que no debe de cometer. Pero, como el enemigo es así, pues siempre trata de que uno se desvíe, porque cuando uno es útil en la obra del Señor, Sí. pues el enemigo trata la manera de buscar, de sacar a uno del camino. Eso es así. Pero cuando uno se humilla delante de la presencia del Señor, Dios sana, Dios liberta y Dios bendice a uno. Aleluya. ¿Y qué fue ese error que cometió a los 14 años? Juntarme con un hombre que no era cristiano. Ajá. Y entonces tuve mi hijo mayor. ¿Él era mayor que usted? No, yo era mayor que él. Ajá. Y entonces, pues ahí fue que cometí el error. Tuve mi hijo y entonces, pues vivíamos juntos. Y entonces tenía que irme de la casa a dormir para el vecindario porque llegaba borracho. Y entonces vino y cometió un error con mi hermana. Y entonces mi hermana salió embarazada. Y entonces ya ahí se terminó la relación de nosotros completamente. Wow. Entonces seguí sola en ese tiempo hasta que me casé por segunda vez, pero me casé de boda. Y entonces... ¿Y este sí era cristiano? Exacto, él iba conmigo a la iglesia, estuvo yendo conmigo a la iglesia como 3 o 4 años. Wow. Pero se apartó de la iglesia. Wow. Y entonces llegaba borracho y yo me tenía que ir para el vecindario a dormir con mis 2 hijos, con el mayor que tenía de mi primer esposo y con el pequeño. Ajá, y entonces pues nos íbamos para el vecindario a dormir y la bisabuela de mi hijo mayor me abría la puerta a la 1, a las 2 de la madrugada y yo iba y me quedaba allá, pero yo seguí orándole al Señor y orándole al Señor. Entonces un día el Señor puso su mano sobre ese hombre. ¿Pero él la agredía o qué? Sí. O sea, él Me llegaba borracho y violento. Violento y me llegó a agredir par de veces. Ajá. Pero que entonces yo antes que hubiera una tragedia, porque ya mi hijo mayor estaba grande y entonces estaba viendo lo que estaba sucediendo, ya tenía la mente, se me le estaba dañando de que un día le iba a dar un golpe. Entonces yo tomé la decisión de irme y dejarlo. Entonces luego el Señor me habla y me dice que me libertó de él porque él me quería matar. Wow. Y puso un cerco y me cuidó porque él me quería matar. Wow. Y entonces lo puso en una cama. Pastora, si usted viera cómo está ese hombre, completamente seco, él está tullido como un feto, él perdió el habla y todo tiene. Pero una vez tú lo dejas, a él le da un derrame, así fue la cosa. Sí, después que nos dejamos. Y entonces, porque él exactamente. seguiría tratando de buscarte. Sí, sí, ese era el problema, pastor, eso era un problema inmensamente grande porque él me buscaba y me buscaba y me buscaba y me prometía que no iba a volver, pero seguía. Como siempre, ajá. Exactamente, y entonces pues ahí el Señor puso la mano sobre él y cayó en una cama y el Señor me dijo que él había puesto su mano sobre él y que no le iba a quitar porque él me quería matar. Wow. Y el Señor me puso un cerco y me cuidó y él está en una cama completamente postrado y el Señor todavía no se lo ha llevado. Wow, 30 años llevas en esa cama. Qué triste. Oye. Terrible, pastora. Sí, terrible. sí. Porque cuando el Señor pone su mano, Dios es fiel, pero Él es fuego consumidor. Sí. Y nosotros tenemos que cuando le servimos, serle fiel. Y pagamos nuestros errores, los pagamos de alguna manera. Wow. No, y qué triste, ¿verdad? Que Dios es amor y fuego consumidor. Pero hay gente que no escoge al Dios de amor. Escoge el Dios que tiene que azotarnos o que tiene que detenernos porque vamos camino a destruirnos nosotros y destruir a los demás. Y nos arrepentimos de los errores, nos arrepentimos y Dios perdona. Porque un corazón contrito y humillado, el Dios del cielo lo perdona. Aleluya, No gloria al nombre del Señor.
y se ha quedado toda la vida en la iglesia con... Y me quedaré hasta que venga el Señor por mí o vaya a Él. Ajá. Entonces, con el hermano, que de hecho yo puse el disco ahí, aunque no hay ninguna intención, pero Sí. ese disco que se llama El Sembrador, Sembrador. sale con tu hermano varón que mi- murió hace un año Sí, porque le dio cáncer. le dio cáncer. Él tocaba el cuatro y tú la guitarra Ay, y ahí es que tú dices que iban de iglesia en íbamos iglesia. en iglesia, bueno, eso íbamos a donde quiera que nos llamaban, íbamos Sí. a predicar la palabra cantada. Wow. ¿Y tú misma escribías los himnos? No, la mayoría los aprendía en discos, y iba a Ajá. iglesias y me los daban escritos y así. ¿Y por qué tú dices que tenías una libreta de 200 y pico? Pastora, de esos himnos antiguos, porque de discos, yo los escribía de discos, Ajá. iba y los escuchaba en sitios o los escuchaba en el radio, tiene 200. ¿Y los sacabas tú misma en la guitarra? 220 himnos tiene Pastor esa libreta. Y siempre has tenido esa voz así de potente, porque ahorita la gente te va a oír y va a ver. Siempre, siempre. Sí, sí. El Señor me sanó de tiroides. También. Sí, me sanó de tiroides. Yo cantaba un par de himnos y ya yo estaba jonca y me dolían las sienes. Y yo le decía, Señor, pon tu mano sobre mí porque yo te sirvo, yo te alabo de corazón. Y me sanó de la tiroides. Y bueno, fui a una funeraria y canté 32 himnos, pastora, porque Wow. y todo el mundo estaba sentado porque son himnos con mensaje, Sí. no es himnos que uno cante por cantar o que los aprenda de allí, es que son mensajes de esos himnos de antes. Tan bonito, ¿verdad? Precioso. Qué bueno. Entonces cantó 32 himnos. 32. Con su hermano. Con mi hermano. Ay, Con Dios mi hermano. mío. Qué tremendo. Pero ya él está con el Señor porque el Señor me dijo que él lo había llamado a su presencia y lo llamó a su presencia. Y cuando él llama, pues, Sí, él era mayor. sí. De los tres, tú eras la menor. Sí. Yo era la Ah, ok. mayor. ¿Y tu hermana que cometió ese rol se apartó o le sirve al No, Señor? le está sirviendo al Señor ahora, sí, pero ella está allá afuera. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos da oportunidad Oh, y si sí. la gente se humilla y se confiesa, él perdona, Tenemos levanta, que humillarnos restaura. delante de su presencia, es de la única manera que Él perdona. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Amén, aleluya. Amén. Y eso es lo que precisamente celebramos en estos días. Un Dios de amor, de misericordia, que Amén. lo agotó todo para alcanzarnos, para mostrarnos el camino, para extendernos la mano, para levantarnos, para traernos a Él. Y la última estrategia fue encarnarse en su Hijo Jesucristo y enviarlo a pagar el Y precio es por un nuestro privilegio, pecado. pastora, servirle a Él. Ay, sí. Es un privilegio en estos tiempos servirle al Señor porque sin Él no vamos a poder sobrevivir. No, Porque definitivo. vienen tiempos malos y peligrosos y Él nos dijo que todo esto sucedería y que en ese tiempo Él guió vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Amén. Pero todo esto es principio de dolores porque el que perseverare hasta el fin, Ese será salvo, sí. Hay que perseverar en las buenas y en las malas, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Amén. Y si uno tropieza y se cae, más rápido se Y levanta. se tiene que levantar y seguir adelante sin desviar el camino. Amén. Sí, porque hay gente que comete errores y peca y se cree que Dios no se da cuenta, pero la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta Exactamente. alcanzará misericordia. Exactamente. Y eso es lo que le predicamos a la gente, que Dios es misericordioso y que si Amén. volvemos a Él, Él nos levanta, Sí, nos perdona, nos tiene- limpia. Claro que sí, que tiene misericordia de nosotros y nos bendice. Así que ese hombre, ese muchacho joven, porque eran dos adolescentes, 14 y 15 años, con el que tuviste tu primer hijo, engañó después que estuvo contigo, estuvo con tu hermana, también tuvo un hijo con él. Exactamente. Y entonces se enfermó. Ajá. Y yo fui a visitarlo, pastora, y le ofrecí el plan de salvación y Wow. aceptó a Jesucristo como su Salvador. Él le había dado un stroke y él quedó inutilizado. Wow. Él estaba con la boca virada, tenía un ojo que le pestañaba, y entonces yo le dije al Señor, Señor, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y si Él te acepta como su Salvador, yo sé que tú vas a poner tu mano sobre Él. Y yo le ofrecí el plan de salvación, aceptó a Jesucristo. Aleluya. Pastora, y ese hombre se ha puesto derechito, ¿sabes? Gloria Él a se le Dios. enderezó el ojo, él se enderezó la boca, él se puso completamente bien. Wow. Y entonces tenía unos cuantos hijos en otra esposa y el día que se iban a reunir todos,
con él. Íbamos con él a comer y pastora tuvo un accidente y falleció. Wow. Fueron todos al hospital de Calley y no pudieron comunicarse más con él porque las cosas hay que hacerlas cuando uno tiene el tiempo. Ay, porque el sí. Señor nos da un tiempo que nosotros tenemos que venir de su presencia y no perder tiempo. Y no posponer las cosas. No posponer las cosas. Y el día que iban todos, ¿sabes? A juntarse con él y a comer con él y a compartir los hijos. Tiene el accidente. Tiene el accidente y falleció. Pero No, qué bueno que por no lo menos logré. murió salvo. Sí, exactamente, había aceptado a Jesucristo, que es que el Señor sabe todas las cosas, Él sabe lo que habría de suceder. Sí, wow. Y se lo llevó. Y yo sé que está A con lo el mejor Señor. si no se lo lleva salvo ahí. El Señor sabe porque todas ya las tenía cosas, malas costumbres claramente, pero lo salvó. Porque le dio la Aleluya. oportunidad, pero pastora se puso derechito. Wow, qué tremendo. Derechito. Gloria a Dios. Y yo se lo dije a él, que se aceptaba a Jesucristo y confesó que Jesucristo es su Salvador y aceptó al Señor. Y ese día, pasó ese poco tiempo, y ese día que iban a compartir todo, tuvo el accidente y falleció. Wow. Allí fueron todos al hospital. Sí, todos los que iban a comer. Todos los que iban a se comer, fueron entonces al hospital y allí murieron. perdieron todo ese tiempo de disfrutárselo. Qué pena, De sí. disfrutarse. Es que los hombres a veces no entienden que los niños necesitan no solo su mamá, sino su papá. Y aunque no vivas con la mamá, claro. procura, los atiende, los influencia en ellos positivamente. Pero yo no sé como el enemigo ha engañado al hombre que es cabeza de la familia, Eso para es. que a la camisa, las familias andan por ahí sin cabeza, literalmente. Eso es así. Y por eso los muchachos de hoy día crecen incompletos, desorientados, confundidos. Sí. Y el enemigo se le hace fácil confundir su identidad porque es que no Sí. tienen buenas autorreferencias. Es tremendo, es Qué tremendo. triste. Oye, y cuando finalmente te casas con el papá de tu segundo hijo, ¿ese nunca aceptó al Señor? No. ¿Tú también le Sí, predicaste? no, pues es el que te digo, el del segundo, es el que le dio el stroke El que murió. El que murió. Ah, no, pero el del Murieron. primero que todavía está vivo. Sí, no, y- pero entonces el papá del chico, del más pequeño, es el que está en la cama. El que está en la cama como un feto, porque ese me quería matar. Ese sí. Ese es el hijo mío mayor y yo le quitamos un revólver cargado que él tenía escondido porque él me quería matar. Wow. Y el Señor me dijo que le había puesto un cerco y que me había cuidado y que había puesto su mano sobre él y que no la iba a quitar. Y le dieron de toda clase de terapia, le hicieron cuanta cosa había y no se recuperó absolutamente nada. Wow, pero tampoco nunca quiso aceptar al Señor. No, sí, lo había aceptado, pero se había apartado. Ay, Dios mío. Y entonces, ay, pues... Qué mal negocio, ¿verdad? Dejar al eso, Señor. No, el Señor no lo podemos dejar. Ay, Dios mío. Y en estos tiempos menos, sin el Señor nada podemos hacer. Sí. Qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros vamos a cada culto, cada fiesta del Espíritu, esa iglesia de ustedes que es tan Y se buena. goza uno, Sí. uno en el Señor. Sí. Que en las cosas del mundo uno puede gozarse en la carne y Dice quizás que- alegrarse en el alma, pero sentirse pleno, completo, Dice que vale más un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Oye, y la gente ya no quiere congregarse. No. Yo no sé qué pierden pasa. pierden el tiempo y después no va a haber tiempo, pastora. Después no va a haber tiempo. No, y lo malo es que hacen el propósito de ir el domingo a la iglesia, pero se amanecen sábado jangueando y festejando y después no se pueden levantar. No se pueden levantar. Ajá. Esa es la cuestión. Y entonces el enemigo como que le come los dulces, los engaña. Exactamente. Y es triste porque si uno no carga la batería adorando, Ajá. exponiéndose al pueblo de Dios, a la presencia, a esos sermones tan buenos. Eso es así. Eso es lo que mantiene a uno, lo que Sí. fortalece la vida espiritual de uno, es el congregarse. Que uno en la casa puede orar y leer, Sí, pero tiene hace que falta congregarse. congregarse, sí. Sí, y porque acuérdate que la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos unidos, los hermanos, es que componemos ese cuerpo. Un Eso. brazo no puede estar en una casa, una pierna en otra. Eso es así. Sí, todos unidos como el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza ahí ministrando y nosotros adorando. Eso es así. pastor. Aleluya. ¿Y hay alguna otra experiencia que quiera compartir antes de cantar? No tengo más ninguna por ahora. Ajá. Vamos a cantar entonces. Sí. Cántenos un himno de esos de esos 220 que se ha aprendido. Este himno lleva por título Fui encontrada por mi Cristo en el dolor. Fui encontrada por mi Cristo en el dolor. Llena mi alma
desgracia, la miseria y la tristeza, lo que tenía dominado mi vivir. Mas una noche inolvidable para mí. Aleluya. Oí su voz y a sus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos y fue tu amor, bendito Salvador. Aleluya. La gratitud que yo siento en mi alma es tan inmensa que no podré explicar. Y es tu amor divino redentor, el que me alienta en la prueba y en el dolor. Mas una noche inolvidable para mí. Aleluya. Oí su voz y a sus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos y fue tu amor, bendito Salvador. La gratitud que yo siento en mi alma es tan inmensa que no podré explicar. Y es tu amor, bendito Salvador, lo que me alienta en la prueba y en el dolor. Más una noche inolvidable para mí. Oí su voz y a sus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos y fue tu amor, bendito Aleluya. Salvador. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos y fue tu amor, bendito Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero que nos diga para terminar que en un momento dado Dios le habló a través de alguien y le dijo, ¿cómo fue esa profecía o esa administración? Te voy a sanar y te voy a dar voz nueva para que me sirva. Porque yo tenía tiroides, yo no podía cantar. Yo cantaba un par de himnos, me ponía completamente ronca. Y entonces, pues el Señor me sanó y me dio. Pero tú me contaste en la iglesia que en un momento dado ya de adulta, el Señor te habló por alguien, te digo, te salvé. Te libré de las tinieblas. ¿Cómo Sí, fue me eso? dijo que me había liberado de las tinieblas. Y que te había levantado de niña para que siguiera cantando. Siguiera cantando, sí. Wow, así que no te puedes callar. No, pastora. Y esto suena a esa música de campo. Sí, porque es que esos himnos antiguos ya no se cantan. Eso ahora es himnos modernos, pero el himno de antes es la palabra cantada, Sí. da un mensaje, es Exacto. el mensaje lo que se necesita, porque eso era así.
Qué bueno. Mi padre le dijo a mi Señor, déjamela porque está buena para cantar. Y el Señor me sanó y me dio dones. Aleluya. Qué bueno, gloria Dijo, a Dios. te voy a sanar y te voy a dar voz nueva para que me sirva. Y hay que seguir cantando hasta que vayamos a Él o Él venga a nosotros. Amén. Y Pues cantar. Noemí, te doy gracias de verdad que hayas estado con nosotros hoy y que hayas compartido tu vida, que a veces son cosas de la delicadas, pero Sí. dan gloria a Dios que Sí. como uno puede, aunque haya pasado por situaciones tan Es el tristes, testimonio Él de uno, levanta, seguro que Él da sí. esperanza, Sí, Él nos claro que regala sí. y ahora vives en paz, solita Ahora con tu vivo Señor. Con el Señor. Sí, señor. Aleluya. Solita con mi Señor. Sí, Sí. y espero que sigas cantando y sigas. Hasta que Él venga o vaya a Él. Amén. Amén. Sigas adelante con el Seguro Señor. que sí. Pues Dios te bendiga mucho y esperamos que si otro día subo a Comerío, volverte a ver Amén. y escuchar a cantar. Seguro que sí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, definitivamente necesitamos volver a, como dice la palabra, a la senda antigua. Volver a entender que adorar al Señor es un privilegio, que estar en esa comunión y en esa intimidad y en esa relación, no solamente con Dios, sino con su pueblo, es lo que enriquece el alma, lo que le da a uno testimonio de que uno no está solo, de que uno tiene en Cristo una familia espiritual, en los hermanos uno tiene alguien que vamos a estar eternamente juntos, así que más vale que nos amemos, que nos perdonemos, que nos ayudemos, que caminemos juntos, que sirvamos juntos, porque vamos a estar toda la eternidad juntos. Y unos se van jóvenes, otros se van mayores, pero definitivamente todos, si tenemos a Cristo como Señor y Salvador, nos vamos a encontrar allá y vamos a estar juntos para siempre adorando al Señor. Yo que no sé cantar, voy a cantar lindo allá, espero yo. Y los que ya cantan bien, pues seguirán su sinfonía que empezaron desde la tierra. Pero Dios realmente nos quiere cerca. En la carta a Santiago, el Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. A veces sentimos que Dios está tan lejos, pero acércate. Porque aunque tú no lo creas, Él está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Él está ahí. Los que le damos la espalda somos nosotros. Él nos ama con amor eterno y por eso nos prolonga la misericordia. Eso significa que nos da otra y otra y otra y otra y otra oportunidad, pero va a haber un día en que no van a haber más oportunidades y en que nos puede asaltar la muerte, como pasó a uno de estos hombres que muere en un accidente y el otro perdió noción de su vida y está seco en una cama hace tantos años. O sea, uno no sabe lo que viene, pero Dios nos ama y quiere que caminemos con Él y nos quiere dar vida y vida en abundancia. Y quiere que experimentemos lo que vamos a celebrar, que es que Él nos amó tanto que dio la vida de su Hijo, para que nosotros, si creemos en Él, Pablo dice, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no pospongas la decisión de volverte a Dios, o de si nunca le has conocido y servido, de ya conocerle y decir, déjame ver qué es lo que estos cristianos dicen, porque Dios se hace real en tu vida. No es una experiencia fantasiosa, no. Dios se hace tan real en tu vida que tú oyes su voz en tu corazón, tú sientes su dirección, su amor, tú te das cuenta cómo Él te libra, te guarda, te influencia en ti para que tomes buenas decisiones, te da gozo, te da paz en medio de situaciones tan difíciles. Y aparte de todo, ponte que no te diera nada, te lo da todo, pero aunque no te diera nada, te da salvación y vida eterna. Así que no importa cuán difícil sea tu vida aquí, si aceptas a Cristo, tienes toda una eternidad segura, donde dice la palabra que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia y ya no habrá más dolor, más llanto, más enfermedad, más sufrimiento, sino que todo eso viejo pasará y vamos a estar eternamente con el Señor. Dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero hay que creerle. Yo le voy a pedir a Noemí que antes que se vaya nos cante un himno más, porque ella me cantó un himno de resurrección que me encantó. Y aunque no es la costumbre, antes de que ella se vaya, yo le voy a pedir que me cante ese himno para que ustedes se deleiten y también se monten en esa ola de salvación y de victoria que trajo la resurrección de Cristo. Escuchemos. Lleva
llevan el cuerpo de Cristo al sepulcro, sellan la tumba, pero ¿qué pasó? Bajando el ángel revuelve la piedra, dando las nuevas que Cristo resucitó. Hoy recordamos el triunfo en aquella tumba, le damos gloria y honra a nuestro Salvador. Ahora sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y ahora muerte, ¿dónde está tu aguijón? Los guardas corren con temor y miedo al ver al ángel que allí descendió, y unas mujeres que iban al sepulcro se sorprendieron cuando el ángel les habló. Hoy recordamos el triunfo en aquella tumba y le damos gloria y honra a nuestro Salvador. Ahora sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y ahora muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ahora sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y ahora muerte, ¿dónde está tu aguijón? Resucitando y venciendo la muerte, la fe bendita, la gracia brilló. Tumbas antiguas fueron removidas, tembló la tierra cuando el velo se rasgó. Tumbas antiguas fueron removidas, tembló la tierra cuando el velo se rasgó. Hoy recordamos el triunfo en aquella tumba, le damos gloria y honra a nuestro Salvador. Ahora sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y ahora muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ahora sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y ahora muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya. Bueno, muchas gracias nuevamente, hermana, y que el Señor la bendiga y la siga usando con poder. Ya puede entonces seguir y salir. Bueno, hermano, yo estaba meditando en la insistencia que tienen muchas personas en negar todos estos acontecimientos bíblicos, toda esta historia del Señor, porque muchos dicen que esto es cuentos de camino. Sin embargo, todas las teorías y la crítica que se hace a la palabra de Dios la hacen sin fundamento, sin evidencia. Son precisamente teorías de especulaciones, de cosas que piensan que pudieron haber sido de otra manera, porque no creen a la inspiración bíblica, no creen a toda la evidencia que de generación en generación se ha repetido, y tampoco creen a la evidencia física, material que tenemos de pergaminos antiguos, de arqueología súper antigua, de cosas que antes se creían que eran mitos, que eran parábolas, que eran metáforas, y con el tiempo se ha ido comprobando a través de la arqueología que cada vez se da más dinámica y más intensa, y se encuentran más cosas que todo lo que enseña la palabra de Dios. Fue como dice, bueno, la gente ha llegado al nivel académico de decir que hay que cambiar eso de antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo nunca existió. Tú tienes que tener cuidado, porque si te quitan la fe en el amor de Dios y en la palabra verdadera de Dios, te quitan el fundamento y te quedas como en el vacío. Y ahí es que la gente se pierde, ahí es que la gente se confunde. Todas estas teorías que sí de evolución y de creación del mundo de otra manera,
no tienen fundamento. Sin embargo, la gente no quiere ver la evidencia y el fundamento que sí tiene la cristiandad acerca de la creación de Dios, el diluvio universal, tantos hechos de la historia del pueblo de Israel, toda esa esclavitud en Egipto, obviamente el nacimiento de Jesús, tantos libros que no solamente los evangelistas escribieron sus evangelios, sino gente contemporánea que hizo referencia a ese Jesucristo y a esa persona y a ese movimiento y a esa gente que empezó a llamarse los del camino y luego los cristianos. Prefieren creer la falacia a creer la verdad. Prefieren creer cosas sin evidencia, por ejemplo la evolución, que de un chispazo que alguien tuvo que crear lo que explotó, salga toda esta variedad preciosa, maravillosa de la creación, incluyendo la vida humana, incluyendo todo el funcionamiento tan extraordinario que tiene cada sistema dentro de nuestro cuerpo, que todo eso se haya generado por el choque de unos átomos que alguien también los tuvo que haber creado, porque cuando la gente no quiere creer a la verdad, yo no sé cómo el enemigo los engaña para que crean a cualquier cosa. Yo me acuerdo una anécdota que es más bien un chiste, donde esta niña llega donde la mamá y le dice: mami, ¿sabes lo que aprendí hoy en la iglesia? Que cuando el pueblo de Israel llegó frente al Mar Rojo, en 5 minutos Dios los ayudó a hacer un puente que llegó hasta la tierra prometida, lo cruzaron y después cuando llegaron al otro lado, Dios tiró una bomba atómica, voló el puente y los egipcios se ahogaron en el mar. Y la mamá le dice: no, eso no fue así. Y la nena le contesta: si te digo lo que en verdad pasó, ¿no me lo crees? Que lo que en verdad pasó fue que Dios abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Y entonces una vez el pueblo de Israel pasó, esas miles de personas, que se cree que fueron como 2,5 millones, una vez pasan, entonces el mar vuelve y se une y los egipcios mueren en el fondo del mar. Pero fíjate, el chiste como presenta: si te digo la verdad, menos me crees. Porque la gente prefiere creer la mentira a la verdad. La gente prefiere creer a la voz del diablo que a la voz de Dios. ¿Qué es eso? Tú mismo debes ser un ejemplo, tú misma, de lo que es la maravilla de la creación de Dios. Porque, es maravilloso los planetas y recientemente se descubrió un planeta nuevo en otra galaxia que no es el sistema solar. Y cuánto más puede haber. Pero la gente, mirándose solo a ellos mismos, pueden darse cuenta de lo sofisticado que es el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, tantos sistemas endocrinos, tantas cosas que regulan la estabilidad de la salud y de los químicos y del funcionamiento nuestro. Y tú vas a pensar que eso salió de la nada, de una explosión, de una evolución, de que algo pequeño se convirtió en algo tan elaborado y tan glorioso como es el cuerpo humano y el ser humano, sin contar lo que es nuestra alma, toda esta dinámica psicológica, emocional que nosotros tenemos, con la que nos comunicamos con nosotros mismos, y ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros, con el que nos comunicamos con Dios. O sea, nosotros tenemos un cuerpo con el que nos relacionamos con el mundo material, un alma con el que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, y un espíritu con el que nos relacionamos con Dios y con todo el mundo espiritual. Pero hay gente que prefiere relacionarse, en vez de con Dios, con el diablo. En vez de invocar a Dios, invocan demonios. Y por eso fue que desde el principio que Dios inició un pueblo, a través del pueblo de Israel, Dios le dijo que no quería que se hallase entre ellos nadie que consultara espíritus. Mira, te lo voy a buscar directamente en Deuteronomio 18:9. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones que esas naciones hacen. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque todo eso es abominación para con Jehová
tu Dios, y por estas abominaciones Él echa delante de ti estas naciones. Fíjate que Dios mismo dice, ¿tú quieres relacionarte conmigo? Aquí estoy. Y si no pudiste espiritualmente, por eso envió a Jesucristo, para que alguien semejante a nosotros sirviera de camino, verdad y vida, porque Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y a través de su Espíritu Santo, que vino a morar en nosotros después de la resurrección de Cristo, nosotros podamos tener comunión íntima con Dios y con la verdad. No necesitamos otros caminos, otras opciones, otras alternativas, otros canales que son abominación a Dios porque son engaños del enemigo. Y a estas alturas de la historia todavía la gente invoca a muertos. O sea, no hacen caso a los vivos e invocan a los muertos. No hacen caso a Dios y siguen buscando magias, hechicerías, formas de buscar soluciones a sus problemas, sabiduría, cuando la sabiduría viene de Dios. De hecho, Dios habla en Santiago que si alguno está falto de sabiduría, la pida a Dios, el cual la da a todos y abundantemente. Todo lo que nosotros necesitemos, Dios lo tiene para nosotros. Dios que está en todas partes, Jesucristo, su Hijo, que es Dios con nosotros, Emmanuel, y su Espíritu Santo, el Consolador, que es Dios en nosotros. Si tú puedes ser un portador de gloria, tener el Espíritu Santo dentro de ti, a través de reconocerte pecador, pedirle perdón a Dios y aceptar a Jesucristo, su Hijo, como tu Señor y Salvador, desde ese momento, si eres capaz de tener esa humildad y dar ese paso y reconocer que Dios es el que te creó, el grande, el Dios de la vida, y aceptas a su Hijo que ofreció su vida en tu lugar para pagar el precio por nuestros pecados, desde ese instante el Espíritu Santo se muda a tu corazón y Dios te dirige desde adentro. Pero si no lo haces, mantendrás tu espíritu como una lámpara apagada, no tendrás luz y no podrás ver el camino correcto ni entender las cosas correctamente. Y vienen entonces las imitaciones de luz del enemigo a hacerte creer cosas que no son verdad. Y caemos en esas trampas y en esas ignorancias y en esas prácticas que no nos dan paz, que no nos dan vida abundante y menos nos dan vida eterna. ¿Qué nos pasa? Que somos tan atrevidos para probar cosas malas y no queremos probar lo exquisito, lo deleitoso, lo glorioso de la presencia de Dios. De invocar a Cristo y decir, como mucha gente ha dicho, mira, yo he oído gente atea, gente musulmana, gente de cuanto trasfondo religioso que me han contado, que le han dicho a Dios, si tú de verdad existes, si tú de verdad me amas, háblame, venga a mi corazón, perdóname, déjame sentirte, dame una experiencia contigo. Y la han tenido de diversas maneras. Dios llamándolos por su nombre, Dios iluminando su habitación, Dios cumpliendo alguna señal que se le pidió. Yo he escuchado un par de musulmanes o de ex musulmanes contando cómo Jesucristo se le aparece y le dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el verdadero Dios. Y se han encaminado hacia la fe cristiana porque se dieron cuenta que en una religión donde no hay perdón, donde no hay paz, donde el Dios Alá no es un Dios de amor, los engaña y les hace creer que por sus obras y por un montón de otros disparates pueden ser salvos. No, solamente a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos ser salvos. Porque por gracia es que somos salvos por medio de la fe en Él. Y esto no de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la gloria es de Dios porque Él fue el que nos amó, el que nos enseñó a amar, el que nos perdonó, el que nos enseñó a perdonar, el que nos habla, el que nos guía a través de su Espíritu Santo. El Evangelio de Juan es el mejor que registra cómo Jesús explicó que aunque Él se fuera, nosotros no teníamos que tener miedo ni preocuparnos porque Él nos dejaría el Consolador, el Espíritu Santo. Y la gente se cree que van solos por ahí y no, el Espíritu Santo está con ellos y les quiere guiar y hablar, pero lo tenemos arrinconado porque no tenemos una relación. No le hablamos en oración, no dejemos que Él nos hable a través de la palabra de Dios, no le invocamos en la mañana, no le alabamos, no le adoramos.
Es como tener equipos y no enchufarlos, pues no te van a funcionar. Tener un carro y no echarle gasolina, pues no va a correr. Y Dios está ahí, tan cerca de ti, que si tú lo invocas, Él te responde. Y Jesús dice en Juan 16:7, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabes? Qué privilegio, qué experiencia extraordinaria tener al Dios vivo y verdadero morando en el corazón, guiando a uno con su espíritu, como guió a Jesús, porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de un solo y trino Dios, que es algo bien elevado y difícil de comprender, pero que al verlos manifestarse como personas y hacerse real en la vida nuestra, pues nos damos cuenta que eso es así. Aleluya. Y esto es tiempo de salvación. Esto es tiempo de buscar a Dios. Esto es tiempo de arrepentirse. El apóstol Pedro le dijo a la iglesia primitiva cuando vino la primera manifestación del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, le dijo al pueblo que se arremolinó y se acercó al ver el fuego, al escuchar las lenguas, al sentir el viento recio, al darse cuenta de que gente sin letras estaba hablando tantos idiomas. Eso está en Hechos 2. Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos. Porque hay gente que se arrepiente de haber hecho cosas malas, pero no se convierten a Cristo, no. Arrepiéntete, expulsa en confesión ese pecado que estaba dentro de ti y llénate de Cristo. Arrepentíos y convertíos, o sea, entrégale el corazón a Cristo y da una vuelta de 180 grados y empieza a caminar en dirección opuesta. Y vas por el camino de muerte, da la vuelta y empieza por el camino de vida. Y vas por las tinieblas, ven a la luz. Y vas en odio, ven al amor. Y vas en pecado, ven al perdón. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es la única forma de que Dios te ponga el millaje otra vez en cero, de que Dios te dé final y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No van a venir de otra parte. El refrigerio, el perdón, la paz, el amor, el ánimo, la esperanza que tú necesitas no va a venir de otra parte. Va a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuán sedienta está tu alma, cuán seco está tu corazón, cuán vacía está tu vida, cuánto necesitas un agua que salte para vida eterna. La gente se cree que la sed se sacia con una limonada, con una cerveza, con el agua natural. Sí, el cuerpo sí, pero el alma, el espíritu, solo la sacia Jesús. Por eso Él le dijo a aquella mujer que había vivido en pecado, cualquiera que bebiere de estas aguas, del agua de un pozo, pero se refiere a las aguas del mundo, volverá a tener sed. Pero el agua que yo le daré, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino será en él una fuente que salte para vida eterna. Y este es el tiempo de dejar de probar aguas que te han dejado seco, seca, y venir a la fuente que salta para vida eterna, de venir a Cristo, de dejar de seguir probando y perdiendo tiempo, de abrazarte a Dios, a su Hijo Jesucristo, de obtener por fin el perdón, la liberación de la culpa, de la vergüenza, del dolor que produce uno sentirse roto, de uno sentirse vacío, de uno sentirse solo, y venir al Dios que nos ama, que nos creó para Él, y que si nosotros se lo permitimos, aunque seamos un vaso que se echó a perder en su mano, Él hace como el alfarero hace un vaso nuevo de ese barro y te permite ser una vasija de honra y te llena de Él. Pero tenemos que dejarnos transformar, y el primer paso para ser transformado es reconocer nuestro pecado, dejar la negación, dejar la autojustificación, dejar de creernos buenos y dejar de creer que no hemos hecho nada malo. Mira, el que dice que no ha pecado, dice la Biblia, dice Juan,
hace a Dios mentiroso y la verdad no está en Él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No quisieras estar limpio en esta noche? ¿No quisieras soltar la culpa, la vergüenza? ¿No quisieras soltar esa carga que te atormenta, que no te deja dormir, que te hace sentir mal, que te hace sacar pecho y ser quizás alguien irritable, malcriado, violento, agresivo, porque estás escondiendo tu dolor, escondiendo tu insuficiencia, tu vulnerabilidad? Pero Dios te conoce. Dios sabe todo de ti, como quiera te ama y te llama. Y Él dice, el que a mí viene, en ninguna manera, venga como venga, yo le echo fuera. El Señor te está esperando, te está llamando. Él sabe. A mí me encanta el Salmo 139 porque el salmista dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Y Dios te está conociendo en esta hora, te está examinando y te está revelando lo que tienes que entregarle para llenarte de Él. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, oh Jehová, y tú la sabes todas. Y el salmista sigue diciendo en el Salmo 139, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y él mismo se pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás, si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí y las tinieblas no encubren de ti. Aún la noche resplandece como el día. Y él mismo ora al final en ese salmo, dice, escudriñame y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios nos ha visto hace rato, Dios nos ha conocido hace rato, Dios sabe que le necesitamos, por eso nos habla, por eso nos llama, por eso a veces nos ponen aprieto para que nos veamos entre la espada y la pared y miremos para arriba. Cuando estamos en pozos de desesperación, miramos para arriba y lo único que vemos es el cielo. Pero ahí está el Señor extendiéndonos su mano, diciéndonos, hijo mío, dame hoy tu corazón. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Y Dios quiere que ya descansemos en su presencia. Eso es uno de los mensajes cruciales de Jesús, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos que venir a Él, tenemos que responder a su llamado. No es solo creer, es abrir el corazón y decir, Jesús, entra, perdóname, límpiame, lléname, bautízame con tu Espíritu Santo. Dame ese gozo que solo tú puedes dar. Déjame sentir todo eso que esta gente habla. Déjame ver por mi propia experiencia que es real. Y el Señor lo va a hacer. Porque si la vida te ha privado de unas cosas, el Señor no quiere privarte de su amor, de su presencia. Puede que tus padres no te hayan amado, pero Él te ama y Él quiere ser tu padre y tu madre y tu amigo. Y hasta dice en Isaías que quiere ser tu marido. O sea, poniéndose en la posibilidad de asumir todos los roles para cubrirte, como una gallina cubre sus polluelos, Él quiere cubrirte. O sea, Dios puede ser tu todo, lo máximo, lo mejor. Y aún personas como yo que lo tienen todo, podemos reconocer que el Señor es la porción mejor de nuestra herencia y de nuestra copa, que Él es quien sustenta nuestra suerte, que las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, como dice el salmista, y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Aleluya, aleluya. El Señor es lo más hermoso, lo más grande, lo más deleitoso, lo más precioso. Y es con quien vamos a pasar la eternidad si lo decidimos hoy. Así que yo voy a orar y te invito a decidir conocer a Cristo de verdad, no de referencia porque yo te lo diga, sino de experiencia. Invítalo, dile, Jesús, entra a mi corazón. Enciende mi lámpara, perdona mis pecados, limpia mi maldad, enséñame a ser tu hijo, a caminar contigo, ayúdame a entender tu palabra, ilumíname. Quiero tomar tu mano, quiero caminar contigo y quiero empezar una nueva vida. Y Él te va a hacer ese regalo, porque Él está esperando. Él te creó para Él y Él está esperando
que tú hagas esa oración para tomar tu mano y empezarte a guiar en el camino eterno. Oremos. Padre amantísimo, qué bueno eres, Señor. Cuán grande eres, cuán grandes son tus obras, tus hechos, tu amor, pero tu fidelidad, tu poder, todo es asombroso. Aleluya, yo te doy gracias porque puedo conocerte y hablar de ti y compartir esta esperanza y este mensaje de vida eterna. Yo te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que ahora mismo todo aquel que está orando conmigo, todo aquel que está humillado, pidiendo perdón, reconociendo su pecado y confesándotelo, tú le perdones, le limpies, le salves, escribas su nombre en el libro de la vida y le llenes, aleluya, de tu Espíritu Santo. Jesús, que tú te mudes a su corazón ahora, aleluya, porque tu palabra dice claramente que a todos los que te reciben, a los que creen en tu nombre, tú les das potestad de ser hijos de Dios, aleluya, y herederos de Dios. Jesús, que ahora mismo tú te sientes en el trono de su corazón y empieces a poner en orden esas vidas, empieces a limpiar, empieces a sanar, empieces a libertar, empieces a guiar, a iluminar, aleluya, a dirigir y que hagas todas las cosas nuevas para la gloria de tu nombre. Sabes, Señor, que te necesitamos, que sin ti no hay vida, no hay felicidad, no hay salvación, no hay esperanza, pero tú nos amas y quieres regalarnos esa salvación tan maravillosa que ahora muchos están recibiendo y por lo cual te doy gracias. Ayúdales a encontrar una iglesia donde se enseñe la verdad y donde se congreguen hasta que tú los mandes a buscar o vengas por toda la iglesia y donde podamos sentirnos pastoreados, amados, acompañados y seguros, porque aprendamos la verdad, aleluya, de tu amor, de tu poder y de tu fidelidad. Sé salvando, sanando y haciendo maravillas hoy, milagros y prodigios en todo el que esté conectado a esta voz. Y permite que hoy sea día de salvación y de milagros y que sepan que la gloria es tuya porque tú eres quien lo haces para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo te lo suplico todo y en fe te doy gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bien, mis amados, nos vemos la semana entrante. Hasta aquí este programa. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza,